a todos los en esta conferencia, que es la importancia de los murciélagos en el estado de Chihuahua, que estará a cargo del maestro en ciencias Sergio Luébano, profesor de la Facultad de Zootecnia y Ecología. Él ingresó alrededor de hace 5 años a esta facultad y ha estado desarrollando proyectos con diferentes instancias gubernamentales, y una de ellas, de la cual se deriva toda esta experiencia que ha venido desarrollando Sergio, pues ha sido del estudio que realizó con el municipio en el área de Riva, no Riva Palacio, es en el área de Santa Eulalia. Sergio, si me recuerda. Sí, es en Santa Eulalia, En Santa Eulalia, perdón, en Santa Eulalia, ¿verdad? Entonces, derivado de eso, pues Sergio ha venido trabajando y ampliando sus líneas de investigación, ¿sí? Con lo que, pues, le damos la bienvenida, maestro, y estamos listos para escuchar su participación. Y a todos, bienvenidos a estos ciclos de conferencias de los martes, ¿verdad? Ambientales, conferencias ambientales, y esperemos que al último surjan muchas dudas y muchas preguntas. Adelante, Sergio. Así es, pues muchísimas gracias, maestro Chávez Silva, gracias por el apoyo que siempre nos ha brindado. Y bueno, pues para mí es un privilegio, ¿verdad? Es un honor siempre que puedo compartir un poquito acerca de los murciélagos. Es algo que tengo 2 años trabajando con murciélagos y la verdad es que me apasiona este tema. Eh, Ahorita platicaba con unos colegas y les decía que aunque no son muy guapos, ¿verdad? Los murciélagos tienen una importancia muy grande, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de esos servicios ecosistémicos que los murciélagos nos brindan y de la importancia que tiene su conservación. Entonces, también aquí agradezco pues, la presencia de los maestros del Tecnológico de Chihuahua, al expresidente municipal de Aquiles Cerdán. Gracias por acompañarnos, licenciado Ariel. Gracias por estar aquí. Mucho de lo que voy a presentar ahorita pues es gracias al apoyo que siempre nos brindó cuando era presidente municipal de Aquiles Cerdán. Entonces le agradezco su presencia. Y también quisiera agradecer la presencia de los estudiantes del Colegio Regional del Norte y de la maestra Becky Campos, que también nos hacen el honor, ¿verdad?, de acompañarnos. Entonces, sin más que decir, quisiera comenzar hablando acerca de la importancia que tienen los murciélagos, ¿verdad? Los murciélagos, para que ustedes se den una idea, existen más de 1,350 especies de murciélagos en el mundo. Y México cuenta con un poquito más del 10%, es decir, 138 especies están en nuestro país. Y podemos presumirle al mundo que tenemos todos los tipos de alimentación que tienen los murciélagos, ¿verdad? Todos están representados en nuestro país. También es importante mencionar que cada murciélago tiene un papel diferente en el ecosistema. Para que se den una idea, aquí en la imagen podemos observar diferentes murciélagos y cada uno de ellos tiene una morfología diferente que está asociada a su tipo de alimentación. Cada murciélago, como les comentaba, pues tiene un papel importante, ¿verdad?, en el ecosistema. Pero para que se den una idea, si nosotros volteamos hacia el cielo y vemos un murciélago, muy probablemente este murciélago va a ser insectívoro, es decir, se alimenta de insectos. 3/4 partes de los murciélagos que hay en el planeta comen insectos, un 75% de murciélagos comen insectos. Entonces es algo bien interesante, ¿no? De esos 1,350 especies, solamente el 12% comen frutas, son frugívoros. Se alimentan de frutas y luego tienen un servicio muy importante que es la dispersión de semillas. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. El 10% de los murciélagos de nuestro planeta comen néctar y polen, es decir, polinizan a plantas y han coevolucionado con esas plantas, se han adaptado a esas plantas y las plantas se han adaptado a ellos, de tal manera que si perdiéramos a los murciélagos, perderíamos muy probablemente estas plantas. 10 especies comen carne de otros vertebrados y de 3 a 4 especies comen peces y solamente 3 especies comen sangre, ¿sí? Solamente 3 especies y por estas 3 especies, lamentablemente Hollywood, ¿verdad? Y pues la televisión ha satanizado a estos animales que como vamos a ver ahorita son increíbles. Pero sin embargo, ¿verdad? Por estas 3 especies que se alimentan de sangre, toda la gente piensa
que los murciélagos van a comer sangre, ¿no? O como dice de manera incorrecta, chupan sangre. No es cierto eso, ¿sí? Solamente 3 especies se alimentan de sangre y ahorita vamos a platicar un poquito de ellas. Esas 3 especies que les menciono que comen sangre están aquí representadas. Tenemos a la especie más importante, ¿verdad? Por su distribución en el planeta. Básicamente se distribuye en las partes tropicales y subtropicales del continente americano, que es esta especie, la Desmodus rotundus. Esta especie la tenemos ahorita aquí en Chihuahua, presente en la parte baja de las barrancas. Ahorita les voy a platicar un poquito más acerca de esta especie. Y tenemos otras 2 especies que también se alimentan de sangre, pero se alimentan principalmente de sangre de aves, de aves de corral o de aves silvestres. Pero esta tiene mucha importancia porque sí, también vamos a platicar un poquito de eso, se alimenta de la sangre principalmente de los bovinos, de las vacas, ¿verdad? Que están en los corrales. Y obviamente al tener contacto con el ser humano también pueden alimentarse de la sangre del ser humano. Entonces esto también es interesante. Y bueno, hablemos un poquito de los murciélagos de Chihuahua. En Chihuahua, chicos, decíamos que en el planeta tenemos cerca de 1,400 especies. En Chihuahua tenemos 31 especies que están registradas. Hay más de 31. Nosotros hemos encontrado otras especies, pero aún no publicamos esos resultados, ¿verdad? En un artículo. Pero un artículo antiguo, ¿verdad? Que estamos nosotros trabajando para actualizarlo. Es del 2006. Y en este artículo se presentan 31 especies de murciélagos que están distribuidos únicamente en esta parte del estado de Chihuahua. Como pueden observar, es en la parte suroeste del estado de Chihuahua, que abarca principalmente los municipios que están en esta zona, ¿verdad? Que vamos a platicar un poquito más adelante por el estudio que estamos haciendo con Desmodus rotundus. Si nos pueden ayudar un poquito ahí apagando sus micrófonos para que no haya interferencia. Entonces les decía, hay más especies. Por ejemplo, esta especie que pueden observar aquí, este murciélago se llama Anthrosus pallidus o es el murciélago norteño del desierto. Este murciélago se alimenta de pequeños vertebrados, como los geckos, por ejemplo, las pequeñas lagartijas. Se alimenta también de insectos que tienen una importancia pues para la salud, ¿verdad? Como son eh, los escorpiones o los cien pies, ¿verdad? Por el veneno que estos tienen. Y pues para el murciélago, este murciélago es inmune a ese veneno. Y este murciélago es bien interesante, se encuentra en el desierto de Chihuahua, por eso aquí no aparece en estas 31 especies. Nosotros lo encontramos cerca de Coahuila, pero todavía en el estado de Chihuahua. Y es bien interesante este murciélago, chavos y amigos que nos escuchan, porque es facultativo. ¿Qué quiere decir con facultativo? Este murciélago, además de ser insectívoro, ¿verdad? Porque se alimenta, les digo, de insectos, también podemos decir que es carnívoro porque come pequeños vertebrados como los geckos, pero además de ser insectívoro y carnívoro, también es polinizador, ¿sí? Y ustedes dirán, canijo, ¿cómo que es polinizador? Bueno, sí, es polinizador porque de pronto, como habita en el desierto, para tomar agua la adquiere a veces del néctar de las cactáceas o de los cactus columnares. Y entonces, al hacer esto, pues obviamente lleva el polen de una flor a otra flor. Entonces es bien interesante este murciélago, estamos trabajando también con él porque, si se fijan, no hay registros aquí en Chihuahua, pero en la parte del desierto nosotros lo tenemos. Y esto es algo bien importante por esa, por esa diversidad, ¿verdad? En cuanto a la alimentación del murciélago y porque también cumple una función ecológica muy importante. Les digo, gracias a este murciélago se pueden polinizar cactus columnares. Por ejemplo, tenemos estudios o otros investigadores han hecho estudios en Baja California o en Sonora. Y entonces en este desierto, ¿verdad? En estos desiertos de estos estados han encontrado esta especie y nosotros también la tenemos aquí y es interesante estudiar su ecología, ¿verdad? Para ver cuál es la importancia que tiene para la dispersión de ciertas especies que, que tienen una relación directa, ¿verdad? Con el murciélago. Nosotros hemos observado que se alimenta del néctar
o se hidrata con el néctar de algunas opuntias, de algunos nopales. Entonces, es algo muy interesante, ¿verdad? Que todavía tenemos que trabajar y tenemos que estar estudiando. Quiero presentarles, ellos son mis estudiantes. Nosotros estamos trabajando algunos proyectos de investigación, como decía ahorita el maestro Chávez Silva. Básicamente estamos trabajando aquí en Santa Eulalia, en el municipio de Aquiles Cerdán, en lo que es la mina Bustillos. Esta chica que está aquí se llama Andrea Vaquera, ya está trabajando su tesis conmigo y va a ver cómo es que los servicios ecosistémicos de los murciélagos insectívoros que habitan en esta cueva que está en Santa Eulalia, que alberga la población más grande de murciélagos que tenemos registrada aquí en el estado de Chihuahua, cerca entre 4 y 7 millones de murciélagos que habitan ahí. Es un espectáculo increíble. Yo desde la primera vez que conocí este espectáculo, la verdad es que me enamoré de ese lugar y fue ahí donde surgió la idea de trabajar con los murciélagos hace aproximadamente 2 años. Y como les decía, el licenciado Ariel siempre tuvo las puertas abiertas para nosotros y nos facilitó el poder estar trabajando ahí en ese sitio. Entonces, Andrea está trabajando en eso. Ella es Frida. Frida está trabajando con también los servicios ecosistémicos que brindan los murciélagos para el control de plagas, pero enfocados en el cultivo de la vid o en los viñedos, ¿verdad? Él es Rivaldo. Rivaldo es de aquí, de este lugar tan bonito que pueden ver al fondo, se llama Urique, y Rivaldo está trabajando con el murciélago vampiro, Desmodus rotundus. Entonces estamos viendo la distribución. Ahorita les voy a platicar un poquito porque ya Rivaldo pues va más avanzado que los demás chicos y ya tenemos un poco de resultados al respecto y les voy a presentar aquí pues un avance, ¿verdad? De los resultados que llevamos. Y él se llama Jaime. Jaime está trabajando con la sequía hidrológica, enfocada acá en la parte del desierto de Chihuahua, ¿verdad? Lo que es la cuenca del río Conchos. Y aquí esta imagen que les presento es del trabajo que hacemos también con los niños. Aquí está, es el municipio de Urique, y siempre que vamos a hacer los muestreos para la tesis de Rivaldo, lo que nosotros hacemos es, después en los tiempos libres que tenemos, pues dar pláticas de educación ambiental y pues promover, como les decía, yo también soy coordinador de vinculación, entonces promovemos las carreras de nuestra facultad. Entonces ahorita estamos muy contentos porque hay chicos de 6º año de primaria y yo espero, niños, que les encante esto de los murciélagos. Traté de modificar un poquito la presentación para que ustedes entiendan la importancia de los murciélagos y todos los que estamos aquí, ¿verdad? Desde los investigadores que nos acompañan hasta los niños, ¿verdad? De primaria, que podamos entender todos de la importancia de los murciélagos. Entonces aquí estamos, les digo, en Urique, trabajando con niños, dándoles clases de educación ambiental y explicándoles esto que les voy a explicar yo ahorita, pero explicándoselos a los niños, para que ellos vean la importancia de los murciélagos. Y bueno, comencemos a hablar pues de los beneficios que tienen los murciélagos. Uno de los más importantes, muchachos, es el control de plagas. El control de plagas es uno de los servicios ecosistémicos más importantes porque, como les decía, el 75% de los murciélagos que habitan en el planeta son insectívoros. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuánto vale el beneficio económico de estos murciélagos para la agricultura? Bueno, para que se den una idea, puse aquí algunos datos. Un murciélago se come la mitad de su peso en una noche. Más o menos los murciélagos que habitan aquí en Santa Eulalia, que es un murciélago que es insectívoro como este, que se llama Tadarida brasiliensis, ese murciélago más o menos pesa como 10 gramos. Y hay otros murciélagos que habitan ahí, que son más parecidos a este que tenemos aquí en el dibujo, que se llaman miotis, esos pesan 12 gramos. Entonces estamos hablando entre 10 y 12 gramos, que es el peso que tienen los murciélagos. Entonces ellos se comen la mitad de su peso en una noche, ¿sí? O un poco más de la mitad de su peso en una noche. Un solo murciélago se come 1000 mosquitos en una hora. Los mosquitos terribles, ¿no? Que nos afectan a nosotros en verano y que nos pican y que no nos gustan, pues cada vez que vean, niños, un murciélago volar en la noche, fíjense en las luminarias, en las luminarias cuando oscurece, fíjense cómo andan ahí varios animalitos, varios insectos. Pues ahí andan los murciélagos, ahí les va a tocar ver a los murciélagos. Y los murciélagos se comen en tan solo una hora 1000 mosquitos, ¿sí? Entonces también es importante, ¿verdad? Porque los mosquitos pueden ser transmisores de enfermedades como
como el paludismo o el dengue, que nos pueden afectar y que incluso pueden ser enfermedades mortales, ¿verdad? Si no se tratan a tiempo. Y algo bien interesante es que cada millón de murciélagos se come 10 toneladas de insectos en una noche. Entonces vamos a hacer un cálculo así rápido, vamos a practicar un poquito las matemáticas. Les decía yo que en Santa Eulalia tenemos una población alrededor de 7 millones de murciélagos. 7 millones de murciélagos que salen cada noche a alimentarse de la zona agrícola más importante del estado de Chihuahua, que la tenemos en el distrito 05 de Riego, allá por Delicias, Mioqui, toda esa zona, ¿sí? Entonces estos murciélagos de aquí de Santa Eulalia salen volando y se van y viajan entre 80 y 120 kilómetros por hora. Eso los convierte en el mamífero más rápido de nuestro planeta, incluso más que los chitas, ¿sí? Porque no solamente viajan a esa velocidad, sino que es una velocidad sostenida. Los chitas alcanzan velocidades alrededor de los 100 kilómetros por hora, pero en un lapso de tiempo sumamente corto. Estos no, estos vuelan por horas. Entonces, la ciudad de Delicias, para que sea una idea, está de ahí de Santa Eulalia como a 70 kilómetros. Entonces, en menos de una hora ya están alimentándose de insectos, que muchos de esos insectos son plagas, porque el 80% de la alimentación de los murciélagos insectívoros son las polillas, y muchas de las polillas se convierten en plagas que dañan a pues, la agricultura, ¿verdad?, de esa zona. Entonces, les decía, son 7 millones de murciélagos, y cada millón de murciélagos se come 10 toneladas. Entonces, si hacemos un cálculo así rápido, estamos hablando de que estos murciélagos se comen cerca de 70 toneladas por noche, ¿sí?, de insectos que viven ahí en esa zona y que muchos de ellos son potenciales plagas para nosotros. Entonces, imagínense la importancia que tienen estos murciélagos que se comen. Yo no me imagino, no sé si ustedes niños que tienen más imaginación que yo, o ustedes amigos que nos escuchan, se imaginan 70 toneladas de insectos que se comen estos murciélagos. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale ese servicio ecosistémico? Ahorita más adelante les voy a platicar, hicieron un estudio en Estados Unidos, en Texas, y encontraron que estas 70 toneladas que nosotros tenemos aquí, si las pudiéramos convertir en lo que se ahorran los productores en el gasto de insecticidas, muchachos, estaríamos hablando de millones de pesos, ¿sí? Porque hicieron un estudio con un cultivo de algodón mucho más pequeño que toda esta zona agrícola que yo les menciono. Era una zona agrícola que está en la parte surcentral de Texas, y ahí encontraron que los ahorros son de millones de dólares, ¿sí? De millones de dólares son los ahorros que se tienen. Ahora es un espacio mucho más pequeño que esto. Entonces, si este estudio lo traspoláramos, ¿qué es lo que va a hacer Andrea en su tesis? Si nosotros traspoláramos ese estudio que hicieron allá, con los cálculos que tenemos nosotros, estaríamos hablando de millones de pesos, muchachos, que son el servicio que nos brindan estos héroes alados, vamos a llamarlos así, quirópteros se llaman. Estos murciélagos, si lo pudiéramos trasladar, nos daríamos cuenta de que lo están haciendo y lo están haciendo gratis. Entonces, basta solo con eso para que nosotros busquemos la manera de decretar como un área natural protegida el lugar donde habitan estos murciélagos, por la importancia que tienen. El problema es que ustedes, incluso yo hace 2 años no sabía de la importancia que tenían estos individuos. ¿Por qué? Porque como ellos se alimentan de noche, mientras nosotros estamos durmiendo, pues no vemos la importancia que los murciélagos tienen. Pero ya nada más con esto, imagínense la importancia que tienen. Ahora, no solamente los murciélagos son insectívoros o se alimentan de plagas, también, chicos, son polinizadores, polinizan plantas, ¿sí? Aquí, como pueden ver en la imagen, tenemos una especie muy interesante que se llama Leptonicteris hierbabuenae, ¿sí? Este murciélago que ven aquí, también le dicen murciélago trompudo, porque tiene como muy larga el hocico, ¿no? La boca. Entonces, como pueden ver, tienen muy alargado su hocico, ¿sí? Pero esto tiene una función ecológica, ¿sí? Estos murciélagos están adaptados al largo, ¿verdad?, de estas flores, ¿se fijan? Además de tener su hocico largo, tienen su lengua también muy larga para poder alcanzar el néctar, ¿sí? La recompensa que les da los agaves, los agaves, en este caso como estos, o los aguaros o cactus columnares, ¿sí? Entonces, ellos tienen una lengua bien larga y es aquí donde se alimentan
del néctar que tienen estas plantas. Entonces, se fijan cómo están adaptada la planta a la fisiología del murciélago. Es algo bien, bien interesante, ¿no? Cómo a través del tiempo se han adaptado estas plantas a estos murciélagos. Incluso hay plantas, muchachos, que únicamente florecen en la noche, precisamente porque están adaptadas a estos animales que son nocturnos, ¿sí? Entonces, es algo bien importante. Entonces, estos animales polinizan estas plantas. Ahora, esta especie la tenemos también aquí en Chihuahua. Ahora que hemos estado yendo a hacer los muestreos de la tesis de Rivaldo, encontramos a esta especie, ¿sí? Y es algo bien, bien interesante porque yo ya sospechaba, y también en este artículo que les acabo de mencionar hay un registro de la especie, y entonces ya a nosotros nos tocó verla, ¿no? Y es algo bien interesante, muchachos, porque esta especie, les digo, se alimenta del néctar de los cactus columnares que tenemos presentes ahí en la zona de, de, de las barrancas, de la parte baja de las barrancas, como Urique, Batopilas, todos esos municipios que están ahí en la parte baja de las barrancas, pues tienen presencia de estas especies. Y estos murciélagos, pues se alimentan del néctar de estas plantas, ¿sí? Entonces son bien importantes porque si se fijan, polinizan a muchos de los, ahorita me decía el doctor Colmenero, porque estoy tomando café, me decía, estás tomando tequila. Pues no, es café, pero es bien importante, ¿verdad? Los que les gusta el tequila, porque si no fuera por estos murciélagos, no existiría el tequila, ¿sí? Estos murciélagos polinizan el tequila, lo han polinizado a lo largo de la historia, y es importante que los conservemos por eso. Déjenme les platico por qué. Aquí tenemos un campo de agave azul, ¿sí? Que está allá por las zonas del Bajío, ¿no? Donde está Guadalajara, Guanajuato, etcétera. Si ustedes van a esos lugares, van a encontrar este tipo de paisajes que son muy hermosos, ¿no? Entonces, este agave que vemos aquí, muchachos, lo polinizan este murciélago que les acabo de mencionar. Pero este murciélago, el Leptonicteris hierbabuenada, hasta hace muy pocos años estaba en peligro de extinción. ¿Qué significa estar en peligro de extinción? Bueno, estar en peligro de extinción es que ya hay muy poquitos individuos de esa especie y se podrían extinguir, o sea, podrían dejar de existir si nosotros no trabajamos para hacer obras de conservación para ellos. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Resulta que estos agaves que nosotros podemos ver aquí, su biología es bien interesante. Resulta que el agave tiene una especie de piña, ¿verdad? Abajo de sus hojas, y esa piña acumula los azúcares para, una vez en su vida, emitir una inflorescencia, lo que nosotros le llamamos el quiote, ¿sí? El quiote. Ustedes han visto los agaves, ¿verdad? Que florecen, emiten un tronco y luego sale la inflorescencia, así se le llama, ¿sí? Entonces, ellos pueden durar hasta de 7 hasta 14 años acumulando azúcar para una sola vez en su vida emitir la inflorescencia, que es de donde se alimentan los murciélagos. Y entonces, eso se le llama, una vez que los polinizan, pues generan las semillas y esas semillas se pueden reproducir de manera sexual, ¿sí? ¿Por qué? Porque se reproduce una planta con otra planta por medio del polen, ¿verdad? Yo creo que los niños de sexto ya vieron un poquito de eso. Resulta, chicos, que estaba pasando algo. Los tequileros no dejan que las plantas florezcan, porque si las dejan florecer, pues se pierde el azúcar, que con ese azúcar nosotros podemos hacer tequila, ¿sí? Entonces, pues no les conviene a los productores dejarlas florecer, ¿verdad? Porque entonces pues no tendríamos tequila, y entonces el doctor Colmenero no podría festejar en Navidad, ¿verdad, doctor? Entonces, eso es algo bien, bien interesante. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Que como no los dejaban florecer, los murciélagos no tenían alimento y comenzaron a extinguirse, ¿sí? Entonces, hay un doctor que le dicen el Batman de México, que se llama Rodrigo Medellín, que comenzó a trabajar con esto para ver cómo podían sacar esa especie de estar en peligro de extinción. Y entonces él tuvo reuniones con los productores de tequila y les decía, señores, si ustedes no dejan que los agaves se reproduzcan de manera sexual, porque hagan de cuenta que se pueden reproducir de manera sexual, porque ustedes preguntarán, bueno, si no se producen semillas, entonces ¿cómo se pueden reproducir? Bueno, cada uno de estos individuos tiene hijuelos. Si ven estos agaves pequeñitos que están ahí, pues son hijos de esta planta que le llamamos planta madre o planta nodriza, ¿sí?
Y estos hijuelos son genéticamente idénticos entre sí. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando, chicos? Que los tequileros lo que hacían es que agarraban el hijuelo y luego lo plantaban y pues salía una planta, ya no tenían que tener semillas, ¿se fijan? Pero ¿qué era lo que estaba pasando? Que teníamos individuos genéticamente iguales. ¿Y qué pasa? Les dijo el doctor Rodrigo, si llega una plaga y se alimenta de este agave, ¿qué va a pasar? Pues va a afectar a todos los agaves porque son genéticamente iguales. Entonces, la diversidad genética nos ayuda para protegernos de ciertas enfermedades, chicos. Entonces, los tequileros, cuando él les dijo esto, no le pusieron atención, pero pasó un tiempo, pasaron, me parece que 2 años, y entonces hubo una plaga que comprometió, ¿verdad?, la producción de tequila, que estamos hablando de millones de dólares que entran a nuestro país gracias a la exportación del tequila, chicos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, cuando sucedió eso, los tequileros fueron a hablar con el doctor y le dijeron, oiga, doctor, tenía razón. Lo que usted dice tenía razón. Estamos teniendo muchas pérdidas. Ahora, ¿cómo le hacemos para poder pues solucionar el problema? Y entonces el doctor, muy sabio, les dijo, es muy sencillo. Dejen florecer al 10% de los agaves. Esta es la inflorescencia que les decían. Déjenlos florecer para que haya reproducción entre ellos, se pueda mezclar este con este y este con este y este con este, etcétera, ¿no? Y entonces los tequileros no estaban muy convencidos porque pensaban que ya los agaves eran estériles. Pero ¿qué pasó, chicos? Pasó un milagro, ¿verdad? De la conservación en México, lo podemos llamar así, porque es uno de los casos de éxito de conservación que tenemos en nuestro país, porque logramos sacar de una categoría de extinción a una especie que es esta que les digo, Leptonicteris yerbabuenae. Estaba dentro de la Red List o la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entonces, gracias al trabajo que hicieron estos investigadores, en conjunto con los productores, pudieron lograr, chicos, que, que se salvara esa especie porque los murciélagos comenzaron a regresar y comenzaron a polinizar cada uno de los agaves que vemos aquí. Y al haber alimento para estos animales, pues obviamente se pudieron reproducir más y sus poblaciones se empezaron a incrementar. Entonces, por eso les digo que es un caso de conservación. Ahora ustedes dirán, bueno, pero entonces los tequileros perdieron dinero porque al emitir la inflorescencia, pues ya no sirve. Y hagan de cuenta que este agave dura para crecer hasta 7 años, imagínense. O sea, imagínense perder 7 años. ¿Qué productor haría eso? Entonces, para esto, chicos, se les ocurrió a los investigadores de la UNAM usar algo que se llama un distintivo que, que saca la UNAM en conjunto con el Consejo Mexicano del Tequila, que se llama bat friendly o amigable con los murciélagos. Y ese distintivo lo ponen en los tequilas para poder exportar los tequilas y que estos tengan un valor adquisitivo un valor comercial más alto, ¿sí? Y obviamente esto se vende en países como Estados Unidos o Europa, donde el nivel adquisitivo es más alto y donde la gente tiene más conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Entonces, muchos productores ya ahorita no se dan abasto, los investigadores de la UNAM y el equipo del doctor Rodrigo Medellín, porque ya muchos tequileros quieren tener el distintivo de Bat Friendly para vender sus productos más caros en Europa. Entonces, se fijan qué bonito es cuando nosotros juntamos la ciencia, la investigación, con el trabajo con los productores para lograr la conservación de una especie. Sí se puede. Y este es un ejemplo de que sí se puede. Pues algo así es lo que nosotros queremos hacer en Santa Eulalia. Ahorita les voy a platicar un poquito más de esto, ¿sí? Ahora, otro de los servicios ecosistémicos importantes es la dispersión de semillas, chicos. La dispersión de semillas. Hay murciélagos que son frugívoros. Por ejemplo, este murciélago que ven aquí lo podemos encontrar en Australia. Es un murciélago muy grande que tiene, si abre sus alas, miden 2 metros las alas y casi un poquito más de 1 metro de alto. Entonces es un animal extraordinario. Y es diurno, si se fijan, es de día. Este animal es diurno y se alimenta, por ejemplo, de las frutillas de los eucaliptos o de las plantas del eucalipto, que son tóxicas para la mayoría de las plantas. Entonces, este animal pues dispersa las semillas del eucalipto, ¿no? Y de otras especies. Aquí en Chihuahua tenemos también murciélagos que son frugívoros, que se alimentan hay guayabas silvestres en la parte esta que les digo de las barrancas, y estos murciélagos se alimentan de esas semillas. Entonces están dispersando, chicos, las semillas de
Las pitayas, por ejemplo, no sé si algunos de ustedes sepan qué son las pitayas, ahí en el súper las venden, están riquísimas, ¿no? Es como una tuna, pero sin espinas. Esas son las pitayas. Y así se llama la planta, pitaya. Y entonces estos murciélagos, al comerse las semillas, las dispersan. Y tenemos selvas tan hermosas y exuberantes en nuestro país, en gran medida por la dispersión de las aves, pero hay varios artículos que mencionan que es mayor el efecto que tienen los murciélagos en la dispersión de las semillas, incluso que el de las mismas aves, ¿sí? Entonces, algo bien, bien interesante. Entonces, también le debemos a la exuberancia biológica, ¿verdad? De las especies que tenemos en la selva, en parte se las debemos a los murciélagos y a esa labor que ellos hacen para dispersar las semillas, ¿sí? Entonces, ese es otro servicio. Entonces, hasta ahorita llevamos el servicio ecosistémico del control de plagas, el de polinización y el de dispersión de semillas, ¿sí? Son 3 de los servicios ecosistémicos más importantes que tenemos en la naturaleza y ¿saben quiénes nos los brindan? Los murciélagos. Entonces, chicos y amigos que me escuchan, yo creo personalmente y siempre que puedo digo esto, tenemos una deuda con los murciélagos, ¿sí? Tenemos un compromiso moral con los murciélagos como investigadores, como estudiantes de la universidad, ustedes niños en la escuela, eh, los maestros que me acompañan, los políticos que también están aquí, tenemos una deuda con los murciélagos. Si nosotros usamos algodón, el murciélago controla una plaga del algodón, que es el gusano rosado, que es sumamente dañino para el algodón y tiene pérdidas millonarias cuando no se aplican insecticidas, que a veces ya ese insecto ha desarrollado mucha resistencia. Entonces, el control más efectivo que tenemos es el natural, que es a través de los murciélagos, y les digo, se han hecho estudios para comprobarlo. Entonces, si usamos algodón, si comemos arroz, tomate, maíz, trigo, si tomamos café, vino, tequila, mezcal, sotol, pulque o té, tenemos una deuda con los murciélagos. Porque gracias a ellos, ya sea porque polinizan, ya sea porque controlan las plagas o porque dispersan las semillas, nosotros tenemos un compromiso moral con ellos. Y es por eso que nosotros estamos trabajando para la conservación de estas especies, ¿sí? Y hemos diseñado, a través de un proyecto que bajamos de gobierno del estado, tuvimos la oportunidad de ganar un concurso de una convocatoria que lanzó el gobierno del estado para proyectos que tienen que ver con la innovación y el desarrollo ambiental o el desarrollo sustentable. Y nos tocó participar y entonces un servidor y un grupo de maestros de la facultad que me apoyaron con este proyecto, desarrollamos un estudio técnico justificativo para decretar como área natural protegida las cavernas de los murciélagos de Santa Eulalia. Este fue el documento final que ya entregamos nosotros al gobierno del estado, al gobierno anterior, y ya cumplimos, ¿verdad? Como universidad en cuanto a hacer el estudio técnico y salieron cosas bien interesantes que a lo mejor en otra ocasión les puedo platicar. Ahorita por cuestiones de tiempo no les voy a platicar de todos los resultados a los que llegamos, eso podría ser otra plática, pero fue muy, muy interesante, fue un trabajo muy arduo de 2 años, donde estuvimos trabajando, donde estuvimos yendo a muestrear, donde me acompañaron varios de mis estudiantes a hacer los muestreos, los compañeros maestros de la facultad, a quienes les agradezco su apoyo, la doctora Rosalía Sánchez Basualdo, el doctor Humberto Vega, la doctora Mica Titular, y bueno, no quisiera dejar a ninguno de mis compañeros sin mencionar, pero estoy muy agradecido con ellos por el apoyo que me dieron y a cada uno de mis alumnos, ¿verdad?, que trabajaron con esto. Entonces, hicimos este estudio, muchachos, porque resulta que la importancia ecológica de las cavernas es desproporcionada con su tamaño, ¿sí? Y quiero hablarles un poquito de cuál fue el objetivo de este estudio y un poquito de lo que nosotros hicimos para que entiendan la importancia de la conservación. Nosotros, el objetivo general fue elaborar el estudio técnico justificativo en el área geográfica conocida como Mina Bustillos, ubicada en el municipio de Aquiles Cerdán. Y estos estudios eran necesarios o nos sirvieron como fundamento para la promoción de decretarlo ante la autoridad competente como área natural protegida en la categoría de parque estatal. Entonces, nosotros tuvimos que hacer estos estudios porque hay una ley, ¿verdad? La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado, que establece cuáles son los lineamientos para poder decretar un área natural protegida. Y el más importante es la elaboración del estudio técnico, que nos va a decir las características
geográficas del lugar, nos va a decir el tipo de vegetación que hay, el tipo de animales que habitan en esa zona, cuáles son las categorías en las que están, si están en peligro de extinción, si están amenazadas, etcétera. Entonces, con toda esa información que nosotros recabamos, eso lo entregamos al gobierno del estado y luego el gobierno del estado lo socializa con todas las personas que están involucradas en la conservación de este lugar, que en este caso pues son los habitantes del municipio de Aquiles Cerdán, en todos los habitantes del estado de Chihuahua, ¿verdad? Porque al decretar como un área natural protegida esto, vamos a tener el primer parque estatal de Chihuahua. Entonces estamos muy emocionados, ¿verdad? Porque ya hicimos esa parte del trabajo. Ahora lo que sigue es pues convencer a las nuevas autoridades de la importancia de esto y en eso estamos trabajando. Después de hacer esto, chicos, lo que sigue es, eh, eh, les digo, hacer la socialización con las autoridades y con los habitantes de ahí del municipio, que eso se le llama la consulta pública, que aún no la iniciamos porque tenemos que tener un acercamiento primero con el nuevo secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Gobierno del Estado para plantearle el proyecto, pero muy pronto, esperemos que muy pronto hagamos esto. Y después de eso, chicos, lo que sigue ya es el decreto de parte de la gobernadora, ¿no? En este caso, es quien puede decretar como un área natural protegida este sitio. Entonces ya estamos trabajando en todo eso, pero nos faltan todavía tener algunos detalles, ¿verdad? Para acercarnos con las nuevas autoridades. Pero les digo, ya la parte técnica, científica, ya la hicimos, que era lo que nos tocaba a nosotros como universidad. Como les comentaba, ¿verdad? Los ecosistemas subterráneos tienden a estar subrepresentados o ignorados en los planes de conservación para establecer áreas naturales protegidas. Es algo muy lamentable, pero en México no tenemos una legislación que decrete como área natural protegida las cavernas. Entonces también debo decirles, chicos, que una vez que se decrete como área natural protegida ese parque, únicamente estamos decretando nosotros la parte superficial. La parte subterránea no es objeto de conservación aún en México. Tenemos que trabajar en ese tema. Es un área de oportunidad para los ecólogos, ¿verdad? Que trabajemos, o los biólogos que impulsemos este tipo de legislaciones para poder decretar como área natural protegida también las cavernas. ¿Por qué? Es muy sencillo. Las cavernas son reservorios de una gran cantidad de especies endémicas, ¿sí? Y tienen niveles muy altos de unicidad genética. Para que me entiendan los niños, en las cavernas que hay ahí, hay individuos, hay insectos, hay reptiles y hay mamíferos o anfibios que son únicos de ese lugar. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años se han adaptado a esas condiciones de falta de luz. No sé si ustedes han visto en National Geographic o en Animal Planet, algún documental donde se ven, por ejemplo, las serpientes que no tienen, que son ciegas, ¿no? Que se alimentan de murciélagos. A lo mejor algunos de ustedes lo han visto, ¿no? Entonces, o de algunas arañas o otros insectos que viven ahí en esas zonas que son ciegos por la falta de luz. Bueno, a eso se refiere la unicidad genética, que son únicos genéticamente. Y albergan taxones no convencionales como peces ciegos, crustáceos, insectos, gusanos y muchos otros grupos. Entonces, esa es la importancia de conservar esas cavernas. Ahora, sucedió algo bien padre, bien interesante. Revisando la literatura, cuando nosotros estábamos haciendo esta investigación, nos encontramos con este artículo, ¿sí? Y en este artículo de Cleveland, encontramos que ellos hicieron junto con el equipo de aquí de Rodrigo Medellín, plantearon dónde están las cavernas que tienen más de 1 millón de murciélagos de la especie Taarida brasiliensis, que es la especie que tenemos aquí en Aquiles Cerdán. Entonces, cuando encontramos esto, dijimos, canijo, o sea, que no está registrada, no hay registros de que hay una caverna que alberga millones de murciélagos en Chihuahua. Parecería que en Chihuahua, en Durango, en Zacatecas, no hay estas cavernas, pero resulta que sí las hay, pero no había investigaciones al respecto. Entonces, algo bien interesante, muchachos, de lo que estamos haciendo es que encontramos que esta zona es un área de maternidad. ¿Qué significa eso de ser un área de maternidad? Resulta que en esa caverna, les digo, tenemos más de 7 millones de murciélagos de esta especie que vemos aquí, que se llama Tadarida brasiliensis, o el murciélago cola de ratón. Y esta especie, lo bonito de esta caverna, lo interesante es que es una zona o un área de maternidad. ¿Qué quiere decir esto?
que las murciélagos dan a luz a sus crías ahí en esa caverna. Y ustedes me preguntan, ay, ¿cómo sabes? Pues resulta, chicos, que vino hace tiempo un amigo, un investigador de la Universidad de Veracruz, veracruzana, y él es especialista en murciélagos. Y cuando fuimos a hacer los muestreos, me acompañaron algunos de mis estudiantes, encontramos que las hembras estaban preñadas. Entonces, las hembras dan a luz a sus crías ahí. Entonces, esto es sumamente importante para conservar ese sitio, porque no solamente alberga los 7 millones de murciélagos que hay ahí, sino que alberga a las hembras que van a dar a luz, ¿verdad? O que van a parir ahí, a las crías que son los futuros murciélagos que van a seguir controlando las plagas de Chihuahua, ¿sí? Y también podemos decir, presidente, que los murciélagos de Aquiles Cerdán son hechos aquí en Chihuahua, ¿sí? O sea, son de aquí de nuestro estado. Entonces, esto nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción y nos llena de compromiso para poder decretar como área natural protegida este lugar, ¿sí? Entonces, eso fue cuando encontramos esto fue algo muy bonito, ¿no? Es de las cosas bonitas que nos da la ciencia, ¿sí? El investigar, chicos. Entonces, los niños de sexto que están aquí, ojalá, niños, algún día ustedes se conviertan en investigadores y cuiden a estos murciélagos o a los animales que hay en nuestro planeta, porque es bien importante que los cuidemos. ¿Sale? Bien. Entonces, este estudio propone la figura jurídica de parque estatal, como les había mencionado, y para que sea una idea, de las 138 especies de murciélagos que se distribuyen en México, cerca de la mitad utilizan cuevas como refugio principal o alternativo. En ellas se desarrollan gran parte de su ciclo de vida, y este tipo de refugio no solo ofrece protección y condiciones adecuadas para los murciélagos, sino también para organismos asociados a ellos, como sus ectoparásitos, virus y hongos de importancia para la salud humana. Entonces es bien importante entonces que conservemos estos sitios, ¿sí? Este es el área de estudio. Aquí está, este es el polígono que nosotros planteamos. Si mal no recuerdo, a este sitio es el rancho La Chinche. Si mal no recuerdo, ahorita le pregunto al licenciado Ariel. Y en esta zona, muchachos, es la que nosotros planteamos como área natural protegida. Para que sea una idea, son más de 2,400 hectáreas. Y aquí en el punto rojo es donde tenemos la caverna o la mina Bustillos, que es esta cavidad. Por aquí salen los murciélagos. Y ahí pues fue cuando iniciábamos, ¿verdad? Y me acompañaron varios de mis estudiantes. Y pues ha sido una experiencia muy bonita, ¿no? En ese sentido. Les voy a presentar rápidamente imágenes de cómo estamos haciendo ya tenemos la topografía del sitio, hicimos estas cartas que nos dicen la geología, la edapología, la hidrología, el clima, el uso de suelo y la vegetación. Y esto pues también, ¿verdad? Les digo, cuando vamos a hacer muestreos utilizamos las redes de niebla para capturar a los murciélagos. Y cuando tengo la oportunidad invito a los niños, a chavos, estos chavos más o menos son de secundaria, un poquito más grandecitos que tus alumnos, Becky. Y es algo bien bonito, ¿no? Ver cómo les cambia la mentalidad. Porque todos cuando vemos un murciélago, la mayoría de las personas lo que quieren es matarlo, ¿no? O les da miedo, porque dicen, me va a chupar la sangre. Pues ya vimos que eso es equivocado, que es erróneo. Y cuando tenemos esta oportunidad de que los niños vayan con nosotros y vean a los murciélagos, pues es algo muy alentador, porque entonces ellos entienden la importancia y ya no crecen con esa mentalidad de matar a los murciélagos. Entonces, a lo mejor algún día los alumnos de Becky los invitamos a que nos acompañen y conozcan a los murciélagos, ¿sí? Y pues también hicimos en este estudio, les decía, la vegetación. Aquí nos acompañó el doctor Humberto Vega y estuvimos viendo, tenemos los listados florísticos de este sitio, todas las especies que hay ahí. Hay especies que están en peligro de extinción, hay especies que están amenazadas, por eso también es importante que conservemos el lugar. Y también hicimos estudios de la fauna, ¿verdad? Me faltó ponerles fotos ahí de la fauna. Y como ya me queda muy poquito tiempo, me quedan 5 minutos, 6 minutos para terminar, quiero platicarles de lo que estamos haciendo hoy. Ya terminamos este proyecto para detectar como área natural protegida las cavernas de Santa Eulalia, y ahora estamos trabajando en otro proyecto de investigación que se llama Distribución Geográfica del Murciélago Vampiro Desmodus Rotundus y de la rabia paralítica en el estado de Chihuahua. Entonces voy a platicarles un poquito de los resultados que llevamos y el trabajo que estamos haciendo.
Este trabajo lo estamos haciendo con la Unión Ganadera de Chihuahua a través del departamento de, se me fue el nombre, Fomento Agropecuario, ¿sí? Este es el área de estudio que nosotros tenemos, que es la selva baja caducifolia. Si se fijan en toda esta parte, el color verde, ¿verdad? Pues son las zonas tropicales de nuestro país. Y el color verde más claro son las zonas subtropicales, o lo que conocemos como la selva seca o la selva baja caducifolia, que es la que tenemos en la parte de las barrancas. Pues todas estas zonas, ¿verdad? Es donde se distribuye el murciélago vampiro Desmodus rotundus, ¿sí? El que se alimenta de sangre, que lo tenemos en Chihuahua. En esta figura, chicos, podemos ver cómo se da la transmisión del murciélago a otras especies que pueden ser potenciales transmisoras de rabia. Aquí en este esquema podemos ver la transmisión de la rabia de los murciélagos a los seres humanos, pero imagínense que aquí en lugar de humanos tenemos a las vacas. Resulta que las vacas, ¿verdad? Son el principal alimento, o la sangre de las vacas o de los bovinos, es el principal alimento de los murciélagos. Entonces los murciélagos muerden a la vaca, le hacen una herida y entonces en esa herida, como los murciélagos tienen en sus colmillos y en su saliva una sustancia que hace que no coagule la sangre comienza a drenar. Y los murciélagos sacan su lengua y lamen la sangre. Por eso les digo que no es cierto que chupan la sangre tampoco. Eso son mitos de Hollywood, ¿sí? Pero también pueden morder a un zorro, o pueden morder a un perro, o pueden morder a un zorrillo, ¿sí? Porque también se alimentan de la sangre de estos otros mamíferos que pueden provocar rabia a los seres humanos o al ganado también, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocer cómo se transmite la rabia, ¿verdad? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es la rabia? La rabia paralítica es una zoonosis. ¿Y qué es una zoonosis? Son enfermedades que son causadas por animales, ¿sí? Que se transmiten de un animal a otro animal, ¿sí? La rabia entonces paralítica es una zoonosis causada en el ganado bovino por el murciélago y por otros mamíferos silvestres, como los zorrillos principalmente. Incluso en los estudios que hay en el mundo, la mayoría de los ataques de rabia son por zorrillos más que por el murciélago. Ahorita les voy a presentar un poquito de los resultados de lo que tenemos, de los registros que tenemos aquí, que presentó este Rivaldo, uno de mis estudiantes, ahora en el concurso bueno, en el Congreso de Jóvenes Investigadores, ¿sí? Aquí, como pueden ver en esta imagen, tenemos las zonas donde se presentan los casos de rabia en los seres humanos, ¿sí? Por eso es importante la vigilancia epidemiológica, es importante que nosotros sepamos, ¿verdad?, cómo se distribuyen estas enfermedades, porque pueden afectar a la salud de nuestros animales o pueden afectar a la salud humana, ¿sí? Entonces, hay una campaña a nivel mundial, ¿verdad?, que se celebra el 28 de septiembre, ¿sí?, que es el Día Mundial de la Lucha contra la Rabia. Y gracias a esta vacunación, muchachos, ya podemos decir que al menos en México está erradicada la rabia en los perros. O sea, ya tenemos años donde no hay presencia en los perros gracias a la vacunación que ha sido exitosa, ¿verdad? Y por tanto, pues ha disminuido las incidencias de rabia también en los seres humanos. Ahora, lo que tenemos, o los casos de rabia que pueden ver aquí en este mapa, son por los ataques de los zorrillos o de los zorros o de los murciélagos hematófagos o incluso de los cuatís, que son los que son transmisores de la rabia en el ganado principalmente, ¿sí? Bueno, ahí pues un poco de la metodología, cómo lo hicimos, me lo voy a saltar un poquito, porque les quiero presentar los resultados que tenemos. Resulta que tenemos la base de datos de varios años de los muestreos que han hecho los amigos de aquí de Fomento Agropecuario. Y aquí podemos ver, muchachos, cada uno de estos puntos rojos son refugios de murciélagos hematófagos. Entonces tenemos más de 500 registros de murciélagos, de refugios de murciélagos hematófagos. ¿Y qué creen? También tenemos la información de en esos sitios que ustedes observan ahí en cada punto. Lo que hacen nuestros amigos de Fomento Agropecuario es que van y toman muestras de los murciélagos y los analizan para ver si tienen rabia. Es bien interesante ese proceso. Después les platico cómo es. Pero resulta que nosotros también tenemos ya la información de en cuáles de estos sitios se han dado casos de rabia por los murciélagos que han encontrado ahí. Y obviamente, esos murciélagos que tienen rabia, de estos 500, solamente en 11
en 11 refugios han encontrado positivo a rabia. ¿Qué nos dice esto? De más de 500 refugios, solamente 11 tienen rabia. Entonces quiere decir que la rabia no está tan diseminada como nosotros creeríamos. ¿Sale? No es tan grave el problema como nosotros creeríamos. Nosotros vemos un murciélago hematófago y decimos, tiene rabia. No, no necesariamente, ¿sí? Hay estudios de otras investigaciones que hemos leído que nos dicen que menos del 1% de los individuos van a ser susceptibles a la rabia. Ahorita les voy a platicar por qué. Eso es bien interesante, porque los murciélagos han desarrollado mecanismos de control muy, voy a utilizar esta palabra, muy fregones, ¿sí? Muy importantes para que el virus de la rabia no los afecte, y otros virus como el coronavirus, por ejemplo. Ahorita les platico, me recuerdan si se me olvida. Pero algo interesante también de ver de esto, fíjense cómo se distribuyen, ¿verdad? Prácticamente están en la zona que les digo de la selva baja caducifolia, ¿sí? Pero hay otros refugios que están en la parte del bosque, en las zonas más altas. Y eso es algo que queremos investigar porque no hemos encontrado en la literatura científica que se distribuyan a altitudes tan elevadas como esta, ¿no? Como estas donde tenemos aquí en Guadalupe y Calvo, por ejemplo, que es una zona boscosa, tenemos presencia de los murciélagos. Tenemos varias hipótesis ahí muy interesantes, pero les digo, estamos estudiando esa parte. Y algo muy interesante es que la rabia y los murciélagos se distribuyen en la zona más pobre del estado de Chihuahua, en los municipios que tienen un rezago económico más alto, ¿verdad? Aquí existen comunidades asentadas en el área de distribución del murciélago vampiro, lo que representa un riesgo potencial para la salud humana y para la sanidad animal, ¿sí? Entonces, por eso es importante que estudiemos, ¿verdad? La relación que hay entre los murciélagos, la gente que vive ahí y también el ganado que vive ahí. Y eso es lo que está haciendo mi estudiante, ¿sí? Aquí en esta imagen, en esta tabla, podemos ver los casos positivos de rabia en el ganado. Y miren, aquí está, por ejemplo, este es un refugio del 2006. Tenemos del 2006 hasta el 2020, me parece que son los registros. Y como pueden ver aquí, podemos observar los casos positivos de rabia en el ganado. Por ejemplo, en el 2006 se encontraron uno nada más. Y luego también tenemos los ataques de murciélago en el ganado, ¿sí? Y luego tenemos también los registros de los murciélagos vampiros que dieron positivo a rabia. Como pueden ver, fíjense, en estos años del 2006 al 2020, únicamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ataques. 5 ataques, 5 murciélagos que dieron positivo a rabia. De 500 registros, de más de 500 de registros que tenemos, y de esos 500 registros, ¿verdad? Obviamente se capturaron murciélagos dentro de ese reservorio, y únicamente 5. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que no está tan diseminada la rabia, y eso tiene una razón, muchachos. Fíjense, en los 14 años de los registros de transmisión de la rabia paralítica del ganado, solo se han detectado casos positivos a rabia en el ganado de 11 sitios cercanos a los refugios de los murciélagos. Asimismo, se reportaron ataques de murciélago vampiro en el ganado aledaño a 5 refugios, ¿sí? En el ganado aledaño únicamente a 5 refugios. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Queremos generar, muchachos, los atlas de riesgo para poder nosotros decirle a los presidentes municipales, a los productores de estos municipios, de estos 11 municipios de la parte suroeste del estado, queremos decirles dónde está el riesgo para que la vacunación, porque resulta que hay una vacuna, no sé si se acuerdan que el doctor Diodoro, uno de los investigadores que desarrolló la vacuna, lo invitamos a dar una conferencia aquí en la facultad. Él fue uno de los que desarrolló esta vacuna. Gracias a esa vacuna, pues también se han disminuido los casos de muerte, ¿verdad? O las defunciones por rabia en el ganado. Sin embargo, tenemos ataques, ¿verdad? Tenemos ataques y presencia importante de los murciélagos. Y es importante entonces que nosotros le digamos a los productores cuáles son las zonas, ¿verdad? De mayor riesgo para que ellos apliquen la vacunación ahí en esa zona. Entonces, el alcance de este trabajo, muchachos, ahorita nosotros estamos haciendo ciencia básica, ¿verdad? Estamos desarrollando la información de cómo se distribuyen los murciélagos, vampiros, cómo se distribuye la rabia,
cómo se distribuyen las poblaciones de ganado y la gente. Y entonces con esa información nosotros podemos hacer atlas de riesgo para poderle decir a la población, ¿saben qué? Aquí detectamos un caso de rabia. Y entonces con esto la gente va a poder entender cuál es, cuál es el riesgo que se corre, ¿no? Y para esto queremos en un futuro desarrollar con la gente de la Unión Ganadera una aplicación donde nuestros amigos de Fomento Agropecuario puedan subir en tiempo real y con estos mapas que nosotros vamos a desarrollar para que los productores sepan, hay un caso, o sea, detectamos un caso positivo de rabia y en ese momento los productores puedan aplicar de manera más eficiente la vacunación, porque esto es caro, o sea, tiene un costo alto cada vacuna. Entonces, de esa manera podemos nosotros eficientar nuestros recursos y podemos también prevenir, ¿verdad?, esta enfermedad. Entonces, es algo bien interesante, ¿sí? Y bueno, pues como conclusión, me gustaría nada más comentar que seguimos trabajando para la conservación de los murciélagos. Como pudieron ver ahorita en la ¿cómo se dice? En las primeras diapositivas, se pudieron dar cuenta de que tenemos únicamente 31 registros, pero hay más especies de murciélagos. Queremos actualizar esto. Queremos conservar los murciélagos de Santa Eulalia, pero también queremos trabajar acá con los murciélagos de la parte baja de las barrancas. Entonces tenemos un trabajo muy grande. Lamentablemente son pocos los investigadores que trabajan con murciélagos en el estado. Entonces tenemos una labor muy grande, pero pues están invitados a colaborar con nosotros. Y ojalá, ¿verdad? Y les haya quedado la espinita, la semillita. A los niños que nos acompañaron y pues a todos los que estuvieron con nosotros. Y bueno, se me terminó el tiempo. Les agradezco su atención y estoy a su disposición para si tienen alguna pregunta, con mucho gusto contestarles. Iniciamos con las preguntas, a ver si alguien de los que están conectados tienen alguna pregunta. Pero yo quiero dar una gran felicitación a Sergio Luébano. Lo conozco, formamos parte de la misma organización, muy buena presentación, muy buen trabajo. Nos ha puesto en el mapa mental a los murciélagos. Muy interesantes sus estudios, sus alumnos, lo que están haciendo. Yo creo que esto parece ser nada más la punta del iceberg. Parece ser que hay mucho más trabajo. Y muy buena presentación, Sergio. Te felicito y tal vez algún alumno mío del Tecnológico de Chihuahua 2 quiera hacer alguna pregunta. Si no, a nombre de ellos te agradecemos tu invitación y tu exposición. Es todo. Muchas gracias, doctor. Gracias por sus palabras. La verdad es que sí hay mucho que hacer. Tenemos mucho por hacer. Decía una escritora, hay tanto por hacer, tanto por vivir, tanto por investigar, le agrego yo, tantos sitios a donde amontonar el optimismo, ¿no? Entonces, pues estamos en ese tenor, doctor, y estamos pues, muy comprometidos con esto. Y gracias por sus palabras. ¿Alguien más? Ahí están, sí, que tiene levantada la mano, adelante. Buenas tardes, aquí del Colegio Regional Bilingüe. Uno de mis estudiantes tiene una pregunta. Sí, adelante, maestra. Adelante. Primero, ya empecé por la conferencia, fue muy interesante, la verdad es que una idea de que ha sido llegado a la ciudad. Murciélagos que comen sangre. Los nombres de los murciélagos que comen sangre, ¿es correcto? ¿Me puede hacer la pregunta otra vez, maestra? Porque no escuché, se escucha muy bajito.
Sí, él está preguntando los nombres de los murciélagos que comen sangre. Ah, ok. Mira, tenemos el más importante. A todos los que comen sangre les decimos murciélagos vampiros, ¿sí? Y los murciélagos tienen nombres científicos, ¿sale? Y esos nombres científicos son iguales en todo el planeta. Si tú vas a España, les van a decir igual. Si vas a Inglaterra, les van a decir igual. En Estados Unidos les van a decir igual porque tienen su nombre científico. El nombre científico del murciélago de aquí de Chihuahua se llama Desmodus rotundus, ¿sí? Desmodus rotundus, ¿sale? Modos rotundos. Desmodos rotundos, ¿sí? Muchas gracias, Dylan. Gracias. Rápido, Dylan, porque hay más gente con la mano. Gracias por la conferencia, no sabía que existían tantos tipos de murciélagos. Me impresionó mucho saber que eran 1.350 especies alrededor del mundo y saber que 138 en Chihuahua, en México. No sabía que la mayoría de los alimentos que como a diario eran gracias a los murciélagos que polinizan las plantas que traen el algodón, el arroz y otras cosas. No sabía eso y muchas gracias por la información. Pues aprendieron mucho. Renata, hablen recio para que los escuchen. Pues yo también quiero dar muchas gracias porque yo antes lo veía como una criatura muy mala y pues me arrepiento de eso porque me doy cuenta ahora que son criaturas muy buenas que ayudan a pues en muchas cosas y pues la verdad yo ahora tengo una duda, como cuánto tiempo puede vivir un murciélago, cuánto tiempo y de Muy buena pregunta. ¿Cómo se llama, maestra, la niña? Renata Vargas. Ah, mira, Renata, es muy interesante tu pregunta. Los murciélagos, dependiendo de la especie, pues es el número de años que pueden vivir, pero tenemos el registro de un murciélago que vive en cautiverio. Cuando decimos que viven en cautiverio es que no están libres en la naturaleza, sino que los tenemos en la casa o en un laboratorio o, vaya, no están en su hábitat natural. Y el registro es de más de 30 años, ¿sí? Un poquito más de 30 años es el murciélago que más ha vivido en condiciones de cautiverio, o sea, no en su hábitat natural. Cuando están en su hábitat natural, pues su esperanza de vida es más corta. ¿Por qué? Porque obviamente pues se los comen, hay depredadores que se los comen, como los halcones o las águilas. Si vas a Santa Eulalia un día, que yo creo aquí nos puede apoyar el licenciado Ariel, ¿verdad? Para que vayan los niños y conozcan antes de que se vayan los murciélagos, porque ya queda una semana prácticamente 2 semanas de que van a estar aquí en Chihuahua y luego migran a la parte del centro y del sur del país. Entonces ahí puedes ver cómo esos murciélagos, hay depredadores de ellos, búhos, por ejemplo, el búho cornudo está ahí, y tenemos también el halcón cola roja que se come a los murciélagos. Gracias, maestra. Gracias, muchas gracias. Y tenemos otra pregunta de Omar Quiñones. Adelante, Omar. Sí, adelante. Bueno, ¿me escucho? Sí, Adelante. adelante. Sí, ok. Bueno, buenas tardes al ponente, al profe Colmenero, aquí estamos del TEC2. Tenía una pregunta sobre el tema que mencionaba de la relación de los murciélagos con los agricultores, ¿no? Y los ganaderos. Pues aprendimos que el murciélago es una parte fundamental y un aspecto positivo para producir plantas como el agave en Jalisco. Y pues eso conlleva la producción de productos regionales como el tequila, pero más enfocados aquí en Chihuahua, pues qué tan prejudicial es que el murciélago consuma las frutas. Por ejemplo, pues en Cuauhtémoc tenemos la producción de manzana. Sí representa una amenaza real y si es así, pues ¿cómo se podría minimizar? Ok. No, mira, al contrario, yo también soy de Cuauhtémoc. Sí. Y los murciélagos que tenemos aquí no se alimentan de la manzana. De hecho, los murciélagos que habitan en esa zona son insectívoros solamente. Los murciélagos frugívoros que tenemos aquí están en la parte baja de las barrancas. Y tú sabes que en esa zona no tenemos pues manzana, ¿verdad? La manzana es de zonas mucho más altas. Entonces, los murciélagos que habitan ahí son insectívoros. Y estaba leyendo hace poquito porque también es algo interesante que queremos hacer.
los murciélagos se alimentan, hay una polilla, tú la conoces, hay una polilla que afecta al manzano y los murciélagos se alimentan de esa polilla. Entonces, en otras partes, en otros países, lo que hacen es poner refugios para que los murciélagos aumenten su población en los huertos de manzana, para que controlen a la palomilla de la manzana. Entonces, no hay ningún riesgo porque los frugívoros sí afectan las guayabas, por ejemplo, de allá de Urique. En Urique, además de la guayaba silvestre, que es de la que se alimentaba en un principio los murciélagos de ahí, ahora hay plantíos de guayaba comercial y eso sí los afectan los murciélagos, se comen a las guayabas comerciales. Pero no, acá en Cuauhtémoc no tenemos ningún problema, al contrario. Muy bien, muchas gracias. Gracias, hombre. Para adelante, y tiene otra pregunta. Adelante, Sara. Prenda su Hola, micrófono. buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Adelante. Adelante. Estoy aquí en la facultad y se corta mucho. Bueno, pues yo le quería dar las gracias por la plática y por toda la labor tan bonita que se ha aventado ya estos años, porque llevan varios. Y pues sí, le quería hacer una pregunta porque se me hace muy interesante la parte epidemiológica. Quería saber qué otros factores epidemiológicos están tomando en cuenta, que ahorita mencionaba lo que es el rezago socioeconómico y la localización geográfica, pero no sé si estén también manejando cuestiones de densidad tanto de animales como de humanos, de convivencia, no sé, incluso de grado de conservación del ecosistema también es importante. Entonces, pues sí están manejando otros. Ok. Muchas gracias por su pregunta, Sara, y gracias por acompañarme también a los monitoreos, ¿verdad? Sara es una estudiante muy entusiasta que, aunque es del team aves, pero también le gustan los murciélagos, ¿verdad? Y las plantas. Sí, Sara, por el tiempo no puedes explicar mucho de la parte epidemiológica, pero sí es necesario que consideremos. Ahorita, si se fijan, únicamente tenemos los mapas de distribución de los refugios. Nos faltan los mapas, por ejemplo, de la densidad, ahorita que mencionaba la densidad poblacional y de la densidad del ganado. El trabajo de Rivaldo va enfocado únicamente al ganado, pero queremos trabajar con otro estudiante que vea la parte para la salud humana. Para eso necesitamos también los registros de la Secretaría de Salud, que queremos gestionarlos para poder hacer ese trabajo también. Ahorita estamos enfocados únicamente a la ganadería y sí necesitamos la información, estamos buscando la información de la densidad del ganado y obviamente conforme con modelos que vamos a aplicar con los sistemas de información geográfica, nosotros podemos establecer el grado de riesgo que representa un refugio para la densidad, ¿verdad?, del ganado que hay ahí. Pero sí nos falta todavía esa información. Si se fijan, si lo vemos por capas, hablando en cuestiones de los sistemas de información, ahorita únicamente tenemos esta información. Necesitamos la información de la distribución del ganado también, para ver precisamente entre más cerca está el ganado a estos refugios, pues aumenta el riesgo. Entonces, con estos atlas, ya cuando tengamos toda esa información que usted menciona, vamos a poder generar los atlas de riesgo y podríamos ser más precisos al momento de recomendarle a los productores pues que hagan un control, ¿verdad? O que apliquen la vacunación. Pero sí, sí están consideradas esas variables también. Bien, pues se nos acabó el tiempo. Muy nutrida la conferencia, ¿verdad? Con mucha información y por ahí Sergio tiene otra participación más adelante. Pues entonces, a nombre del director de la Facultad de Zootecnia y Ecología, el doctor Carlos Ortega Ochoa, y de la propia Facultad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, pues les damos las gracias tanto al conferencista como a todos los que participaron en esta reunión. Gracias y nos vemos el próximo martes de conferencias ambientales. Gracias. Muchas gracias, Inge. Gracias también. Quiero agradecer a la directora del CECIT 13, la maestra Rocío Pereda, que nos acompañó. Gracias, maestra. Ahí tenemos también pendiente trabajar con
con sus estudiantes. Esperemos un día acompañarles y también platicarles esto. Sí, nosotros, gracias por la invitación. Y es una ponencia muy, muy interesante. Creo que todos los habitantes de Aquiles Cerdán deberíamos de conocerla, cuidarla, porque hasta que la conozcamos empezaremos a cuidar nuestro entorno. Y la verdad, pues, la escuela, las instalaciones, ahorita que está permitido la presencia de los muchachos, a mí me encantaría, de verdad, les hago la petición para que este tipo de plática la pudiéramos tener con mis alumnos. Y muchas felicidades por esta exposición y esta información tan clara y tan necesaria. Muchas gracias, maestra. Gracias. También gracias al presidente, bueno, expresidente de Aquiles Cerdán. Gracias, licenciado Ariel, también por acompañarnos. Y bueno, pues muchas gracias a todos, gracias a mis alumnos, que son pues parte, sin ellos no podría hacer todo esto que hemos logrado, y sin mis compañeros también, pues maestros que me han apoyado en todo esto. Gracias a todos y pues nos vemos la próxima.